o hay algún error en algún momento, me avisan nomás porque hoy día anda mi computador muy lento. Ya, bueno, como les comentaban antes, yo me llamo Sandra, yo soy bióloga de la Universidad de Concepción y estudio también ahí mismo un magíster en ciencias. Desde el 2014 comencé a estudiar hongos en el laboratorio de micología a cargo del doctor Ketz Palme. Y hice mi tesis de pregrado sobre hongos descomponedores y mi tesis de magíster sobre hongos del desierto. La charla que hoy día les presento es una charla introductoria al reino fungi, voy a hablar de todo un poco, y a lo largo de la charla igual puedo ir mostrando especies que podemos encontrar en Chile. Y al final también hago una recopilación de hongos en relación a su ambiente. Bueno, para comenzar, como introducción, sabemos cierto que los seres vivos se pueden agrupar en dos grandes grupos, que son los eucariontes y los procariontes. Dentro de los procariontes está el reino Monera, que incluye a las bacterias, estos son organismos unicelulares, y estos habitan tanto agua, aire, suelo y también dentro de otros seres vivos. Dentro de las bacterias sabemos que algunas son perjudiciales para el ser humano y otras con las que vivimos durante toda nuestra vida. Dentro del grupo de los eucariontes, estos son organismos más complejos que la especie del reino Monera. Aquí hay cuatro reinos. El reino protoctista, que incluye a los protozoos y algunas algas. Los protozoos son organismos unicelulares, pueden vivir en el agua, el suelo, dentro de otros seres vivos, afectándolos de forma negativa. Y algunas algas, que son las algas unicelulares, que pueden vivir dentro de cursos de agua como ríos, mares, donde forman parte del fitoplancton. El reino de las plantas, todos sabemos, son organismos pluricelulares, son organismos autótrofos, son organismos sésiles, eso quiere decir que no se pueden mover y no poseen una anatomía muy compleja. A diferencia pero son organismos heterótrofos, muy parecidos a los hongos. Los hongos forman un reino independiente, que es el reino fungi. De aquí, estos hongos son organismos pluricelulares que nosotros podemos sésiles, no se pueden mover, y pueden habitar distintos tipos de ambientes, como suelo con hojas, madera, estiércol, etc. Pegó. Sí. Ya, ahí creo que pasó. Bueno, la micología es la ciencia que estudia los hongos. Y esto comienza a llamarse micología desde el siglo XVI, y por mucho tiempo los hongos se consideraron que eran plantas. De hecho, las publicaciones más antiguas, los hongos son considerados plantas. Incluso podemos ver que esto todavía pasa. De hecho, para estudiar micología en Chile, lo más cercano que encontramos es estudiar biología y de ahí especializarse en botánica. Sin embargo, el término ya con micología ya empezó a ser usado desde entre los años 1707 y 1778 por Carlos Linneo, donde él en su publicación Species Plantarum
en el año 1753, describe a la micología y a los hongos propiamente tal. Y bueno, las personas que estudian micología son llamados micólogos. Como les dije antes, no existe una carrera que te dé el título de micólogo, sino más bien son carreras relacionadas a las ciencias naturales, quienes estudiamos esto y nos especializamos y estudiamos hongos por fuera. Bueno, en esta imagen se puede ver a Elias Bryce. Él es uno de los grandes exponentes de la micología. De hecho, muchas especies fueron descritas por él y aún mantienen su taxonomía original. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre plantas, hongos y animales si comparten características entre uno y otro? Bueno, en cuanto a la nutrición, los hongos son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que necesitan de otros organismos para obtener su alimento. Y esta característica la comparten con los animales. En cambio, las plantas son organismos autótrofos, ya que realizan fotosíntesis. En cuanto a la pared celular, o sea, la célula, los hongos son muy parecidos a las plantas, ya que tienen las células un poco más angular, similar a esta típica célula de las plantas, que también tiende a ser entre cuadrada a rectangular. Y donde la mayoría de las células de los animales son más bien circulares. Pero el hongo en su pared celular contiene quitina, que es una proteína animal. En cambio, las plantas poseen celulosa. Y por esta razón que los hongos no son ni plantas ni animales, sino que al final constituyeron un reino independiente, que es el reino fungi. En cuanto a los requerimientos que necesitan los hongos para crecer y para reproducirse, necesitan humedad, principalmente para que el hongo crezca, la célula y el cuerpo fructífero, y para la germinación de la espora. También se conoce que el rango óptimo para que el hongo viva es entre los 25 y los 30 grados Celsius. Sin embargo, se han encontrado registros de hongos creciendo bajo este intervalo hasta los 0 grados, e incluso en temperaturas muy altas, donde no les afecta. En cuanto a los requerimientos químicos, los hongos prefieren suelos o sustratos ácidos, soportan un rango desde el 2,5 a 7,5 del pH. Sin embargo, los hongos tienen la capacidad de modificar el pH del sustrato. Y también necesitan de ciertos micro y macronutrientes como el fierro y el zinc, y también del oxígeno, ya que también es importante para ellos, ya que al igual que nosotros, eso utilizan en su respiración celular. Y en cuanto a factores biológicos, los hongos necesitan de las micorrizas que voy a explicar más adelante, también ayudan a otros seres vivos, por ejemplo, para su alimentación, y a su vez ellos necesitan de otros para dispersar las esporas. Bueno, el reino fungi está formado por dos grupos, los hongos unicelulares y los multicelulares. Los hongos unicelulares son hongos formados por una célula. Y estos son hongos microscópicos, por lo que necesitamos verlos a través de un microscopio. Estos hongos los asociamos a una clasificación artificial, que son los microhongos. A diferencia, los hongos multicelulares son organismos formados por más de una célula, son de tamaño de más de 2 milímetros, por lo tanto son visibles a los humanos. De este grupo forman parte tanto los hongos que forman setas o cuerpos fructíferos, y los mixomicetes, que si bien son pequeños en su conjunto, es posible observarlos. Y este grupo son los que llamamos los macrohongos, y es los que mayormente se les da más importancia también. En cuanto a las células del hongo, las células en este caso se llaman hifas. De los hongos unicelulares, como en el caso de estas levaduras, podemos ver acá cómo en
están las células separadas, incluso acá se ve cómo una célula se está dividiendo para reproducirse. Y acá vemos dos tipos de células de los hongos pluricelulares. Acá vemos una hifa cenocítica, que quiere decir que está formada por muchos núcleos, y acá una hifa septada, esto significa que tiene septos entre las células. Estos septos van a permitir el paso ya sea de nutrientes o de ciertas estructuras dentro de las hifas. ¿De qué están formados los hongos? El conjunto de hifas se le llama micelio. Cuando las condiciones del ambiente son propicias, el micelio forma el cuerpo fructífero, que es lo que nosotros vemos. También se le llama esporocarpo, carpóforo. Y en este caso, en la estructura de una seta común, la seta está formada por un pilio. Bajo el pilio está el himenio, que es donde se forman las esporas. Para el caso de esta manita, el himenio es de tipo laminar. Y aquí dentro de las láminas es donde se encuentran los basidios, que son estructuras microscópicas, y es donde se forman las esporas. También está formado por un pie o estípite. Algunas especies tienen un anillo y una volva. Todas estas características van a diferenciar ciertas especies y es muy importante a la hora de hacer la taxonomía. Otro tipo de cuerpo fructífero es el caso de los gasteromicetes, donde el hongo está formado por un saco esporífero. En su interior se encuentra la gleba, que es como un polvo donde están las esporas, y el capilicio, que ayudan a que las esporas se puedan dispersar. Y algunos gasteromicetes también están formados por un pie o estípite. Entonces, el micelio es el conjunto de hifas, ¿cierto? Cuando la estructura, o sea, cuando el ambiente es propicio para que el hongo empiece a dispersar sus esporas y reproducirse, forma el carpóforo. Y si nosotros queremos comparar el hongo con alguna planta, podemos pensar de que es cierto que el micelio es el árbol y el hongo es la fruta, ya que estas dos son estructuras reproductivas. Por eso siempre nosotros hacemos énfasis en cuidar el micelio, porque eso es lo importante del hongo. Si el micelio se daña, lo más probable es que no forme el cuerpo fructífero y no se puede reproducir. ¿Cómo se reproducen los hongos? Se pueden reproducir de forma sexual o asexual. El hongo puede formar esporas tanto sexuales como asexuales. Las sexuales son las meiósporas y estas pueden perdurar en el ambiente por mucho periodo de tiempo, incluso en condiciones extremas. Bueno, cuando la espora está liberada al ambiente, llega al sustrato y comienza a formar las hifas, y se junta con otro conjunto de hifas. En este caso no se llaman, no se le asigna un sexo como el macho y hembra que se ve en los animales, sino que a las esporas se les da un símbolo, que es el positivo y el negativo. Entonces, cuando se junta un conjunto de hifas positivas con una negativa, estos van a comenzar a formar el esporangio o el carpóforo o cuerpo fructífero. Cuando este ya comienza a crecer y ya maduró, libera las esporas al ambiente. El otro tipo de reproducción asexual es la gemación, la esporulación y la fragmentación. En el caso de la gemación se da en organismos, o sea, hongos unicelulares, como el caso de las levaduras. Y lo que hace más que nada la célula es dividirse a través de mitosis, formando dos células hijas, en donde la más pequeña es la que se le llama yema. Y muchas veces esta sale de lo más lejano posible de la célula madre, o a veces se queda junto con la célula. En el caso de la esporulación, es el núcleo el que se divide incontables veces, y este queda rodeado por citoplasma. Y esto es más que nada para formar las esporas. Y la tercera forma es la fragmentación, en donde trozos de micelio o del hongo se dividen y estos pueden regenerarse. Acá vemos algunos tipos de esporas, hay diversas formas, tamaños, colores. Por ejemplo, en formas tenemos las esporas globosas, elipsoides, más alargadas, en forma de lágrimas,
con ornamentaciones de tipo puntos, con espinas, verrugas, algunas con ornamentaciones muy gruesas, y otras que están formadas como recubiertas como por una red. Cada una de estas estructuras tiene una especialidad solamente para poder dispersarse. Por ejemplo, las con verrugas, se cree que las que tienen ornamentaciones gruesas, se cree que es porque habitan ambientes abiertos, entonces es difícil asentarse en un sustrato, y para eso necesitan las verrugas o la ornamentación para enredarse, ya sea en la arena o en ramas de los árboles, y así que sea más fácil llegar al suelo o al sustrato. En esta figura vemos cómo se ve este polvito saliendo del hongo. Esas son las esporas. Y en el caso de algunos hongos, tienen una estrategia para poder dispersar la espora. Y les voy a explicar ahora. La espora se forma en el esterigma del basidio, ¿cierto? Que les dije, en el himenio. Cuando la espora ya completó su ciclo y está madura, lo que hace es formar una gota de azúcares, que es la gota de Bühler. Y a su vez, alrededor de la espora se va formando una capa de agua que proviene de la atmósfera. Y aquí en el puntito negro se indica el punto de gravedad de la espora. Entonces, a medida que la gotita crece y la capa de agua también crece, en algún momento estas dos se van a juntar. ¿Y qué va a hacer? Que se van a unir, y esto va a hacer que se desprenda la gota y cambie el centro de gravedad de la espora. Y eso hace que la espora salga del hongo a gran velocidad, como se ve aquí en el video. Es por eso la importancia de la humedad para el hongo. Y bueno, las dos grandes divisiones que forman parte de los macrohongos es la división ascomicota y la basidiomicota. Y acá los podemos diferenciar por la forma que tienen sus esporocarpos. Los hongos ascomicetes, el esporocarpo es llamado ascocarpo, y en el caso de los basidiomicetes es llamado basidiocarpo. Dentro de los ascocarpos encontramos hongos de tipo colmenillas como las morchelas, ascocarpo globoso como las trufas, la dalguinia y los digüeñes, en forma de copas y también en formas alargadas. Y en el caso de los basidiocarpos, encontramos hongos con forma de cuernos, como esta calócera, que es común verla en tocones o troncos creciendo, descomponiendo la madera. La típica seta, o como se le llama callampa, las orejas de palo, y los gasteromicetes, llamados pedos de lobo o pedos del diablo. ¿Cuántos hongos existen? Se estima que pueden existir más de 1.500.000 especies. De hecho, es el segundo grupo con mayor diversidad después de los insectos. Sin embargo, si ven acá, en naranjo se ve todas las especies que aún no se han descubierto. Falta mucho aún por estudiar, y se cree que el 70% de estas especies correspondan a microhongos. Se han descrito más de 100.000 especies, donde los ambientes más estudiados son los bosques. Esto a nivel mundial. ¿Y dónde viven los hongos? Los hongos son organismos cosmopolitas. Esto quiere decir que pueden vivir en todas partes del mundo, colonizar distintos ambientes, distintos sustratos. De hecho, existen hongos en el desierto, en la Antártica. Hace poco salió un artículo que se encontraron varios hongos creciendo en la península sobre musgos. Y los bosques. Los bosques albergan la mayor diversidad de hongos conocidos. Pero también encontramos hongos en el océano, principalmente microscópicos, y también en el aire. Las esporas de los hongos están en el aire, de hecho nosotros las respiramos, pero no nos generan daños. Ahora, si nosotros hacemos el experimento, y yo creo que a todos nos ha pasado, que dejamos una fruta o el pan mucho tiempo, comienzan a verse estas estructuras medio verde azuladas. Esos son hongos creciendo de forma parásita sobre el alimento. Y aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros vemos un poco de la contaminación y le cortamos esa parte y lo consumimos. Pero
Como les dije antes, lo que nosotros vemos es solo la estructura reproductiva. El micelio está en el interior del sustrato. Por lo tanto, si nosotros consumimos esto, lo más probable es que nos dé una indigestión. Y también puede provocar problemas respiratorios. Otra forma en la que podemos clasificar a los hongos, ya vimos que se pueden clasificar según la forma, pero también según la forma en que se nutren. Ya les dije que los hongos son heterótrofos, por lo tanto necesitan azúcares o compuestos carbonatados de otros organismos. Y para esto lo obtienen haciendo asociaciones con otros seres vivos. Las tres interacciones que estos forman son el comensalismo, donde el hongo se alimenta o se aprovecha del huésped, pero no le provoca ningún daño. En cambio, el parasitismo, el hongo al aprovecharse en este caso del árbol, lo está perjudicando. Y la simbiosis mutualista, donde ambos obtienen beneficios uno con el otro. Los hongos comensales, podemos decir de que son los hongos que habitan en nuestro cuerpo, ya que en sí no nos hacen daño a no ser que se den condiciones de que estos proliferen o de que sea un hongo patógeno. La mayoría son hongos de importancia médica. Hongos parásitos podemos encontrar tanto en plantas, animales, incluso sobre los propios hongos. Y en cuanto a la simbiosis mutualista, son los hongos que forman los líquenes y las micorrizas. Y acá está lo que es la simbiosis mutualista. Ambos se ven beneficiados. En este caso, el hongo expande sus hifas hasta las raíces del árbol. Y esto hace de que el árbol ya no solo tenga esta zona para captar agua y nutrientes, sino que utiliza las hifas del hongo para aumentar la superficie de absorción. Y a su vez, el árbol le entrega al hongo nutrientes y minerales para que éste pueda desarrollarse. Y el líquen está formado por el hongo, que es el micobionte, por un alga, que es el ficobionte, y muchas veces se ha encontrado que también crece una levadura. Entonces, el hongo, cuando encuentra el alga, la recubre con las hifas, y esto le permite que se puedan adherir al sustrato. Y a su vez el alga le entrega productos de la fotosíntesis al hongo. Los líquenes son muy importantes en el ambiente y son muy buenos indicadores. Nosotros podemos hacer el ejercicio de, por ejemplo, ir al bosque y ver la cantidad de líquenes que puede haber en el bosque o en un árbol. Y ver la diferencia en los líquenes que podemos encontrar en los pocos árboles que hay en la ciudad. Y esto se debe a que los metales y la contaminación de la ciudad los afecta directamente a los líquenes. Por eso cuando nosotros vemos un lugar donde no haya muchos líquenes, decimos de que es un ambiente que está potencialmente contaminado. También son buenos fijadores de nitrógeno y son colonizadores primarios. Esto significa que son uno de los primeros que aparecen luego de una perturbación, por ejemplo, luego de una erupción volcánica o un incendio. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de micorriza que podemos ver en las plantaciones forestales de pino. La típica manita muscaria, el hongo de los pitufos, o también se le llama matamosca, porque los colores y todo lo que tiene sobre el sombrero atrae las moscas, y estas secretan una toxina que las mata. De hecho, se puede usar también cuando comienzan a salir las manitas, cortar el sombrero y dejarlo secar sobre el refrigerador, y esto dicen que ahuyenta las moscas. La manita faloides, un hongo mortal, y en Chile han ocurrido varias intoxicaciones porque la gente los confunde en los primeros estadios muy similar al champiñón. La rúsula sardonia, al principio se creía que era una especie comestible, ya que tiene un sabor picante muy parecido a la pimienta, pero estudios recientes han demostrado que tiene toxinas, por lo tanto ya no es comestible. Bacillus es una especie también común de encontrar en los pinos y es muy parecida al Actarius, que sí es una especie comestible. Crecen de la misma forma infundibiliforme, que esto significa que tiene una forma similar a los embudos. También tiene un color parecido, sin embargo el Actarius, al cortarlo, al rajuñarlo, secreta un látex verde.
que es la diferencia principal entre estas dos especies. Y Suilios luteus, que es la callampa de pino, también es una especie comestible, y se reconoce porque el sombrero tiene una cutícula café, y el himenio está formado por tubos, y es muy similar como una esponja, es amarilla y tiene unos hoyitos, esos son los tubos. Otro tipo de simbiosis es la triple simbiosis, que realiza esta orquídea, que se llama Arachnithis uniflora, también se conoce como flor de la araña, porque los pétalos asemejan patas de araña. Esta es una orquídea que no realiza fotosíntesis, ya que no tiene clorofila. Si ustedes la ven, es blanca casi. Y lo que hace esta planta es como meterse en la micorriza que realizan ciertos hongos con algunos árboles. Esta planta se distribuye desde la región metropolitana a los lagos, y también se cree que es un tipo de parásito entre la micorriza que realiza el hongo y el árbol. Pero esta lo que hace es crecer entre medio para quitarle los nutrientes al hongo. Por eso se dice que es un parásito. Pero algunos también la llaman como una triple simbiosis. Micorrizas del bosque nativo. En bosques de Nothofagus lo más común es encontrar el Boletus loyo o loyo, especie comestible, sin embargo está amenazada, principalmente por la tala del bosque nativo, pérdida de hábitat y la recolección no sustentable. Se reconoce porque su sombrero es entre rojo y burdeo, el pie tiende a ser desde amarillo a rojizo, y el himenio es también en forma de tubos o poros, similar a la esponja, amarillento. Varias especies de cortinarios, como Cortinarius austroduracinus, y el típico hongo morado, el Cortinarius magellanicus. También de Escolia antártica, es común encontrarla en bosques de Nothofagus, se caracteriza por esta forma como plana, color café, y como ser un poquito baboso. Y además que posee un anillo. Y los típicos changles. Los changles, existen varias especies de changles, pero también hay que tener cuidado porque algunos son tóxicos, no todos son comestibles. En cuanto a los parásitos, existen hongos, o sea, hongos parásitos de propios hongos, de insectos, animales, de plantas, y la mayoría mata a los pederos, sin embargo, algunas necesitan que los pederos se mantengan vivos. Hongos que parasitan hongos, podemos encontrar acá en Chile Cepedonium, que parasita boletales. Los boletales son los grupos del Suilus, el loyo, el loyita. Son estos hongos que tienen el himenio en forma como de esponja que yo les contaba. Y esto se puede ver sobre el hongo, se forma una capa blanca, amarillenta. Y se ha encontrado de que hace poco salió en una investigación del doctor Partner con la doctora Casanova de la Universidad de Concepción y la Universidad Católica, donde este tiene efecto antibiótico. De hecho, se aisló el antibiótico, se aisló la molécula, y ellos llegaron a esta conclusión de que comenzaron observando de que cuando el hongo está parasitado por ese pedonium, nada más lo parasita. Entonces, esto quiere decir que tiene un efecto sobre otros hongos y también quizás sobre otros organismos que pueden afectar al hongo. También hay hongos que parasitan insectos como tarántulas, hormigas o sea, parasitan insectos, pueden parasitar tarántulas y larvas también. El caso más común, el más conocido, es el caso de las hormigas zombies. Y lo que hace acá el hongo es que la espora está dispersa en el ambiente. Entonces, la hormiga, cuando se va a alimentar, adquiere el hongo, y el hongo comienza a crecer dentro de su cuerpo. Las hifas crecen, ¿cierto? Se van a todos los ganglios de la hormiga hasta llegar al ganglio cerebral. Cuando llega acá, le envía una señal a la hormiga de que tiene que subir a lo más alto de la copa de los árboles, ya que ahí es donde está la colonia de hormigas. Y acá lo que hace es hacer crecer el cuerpo fructífero. Entonces, una vez que ya está arriba, la hormiga muere y el hongo comienza a esparcir su espora, infectando a las otras hormigas.
Y esta es una estrategia para que el hongo pueda reproducirse y dispersar las esporas. Otro hongo que podemos ver en los bosques o las plantaciones es Fuligo septica, o también como se le conoce como caca de duende. Y lo podemos ver como, es como una especie de vómito amarillento que crece entre la hojarasca o sobre algunos troncos o restos vegetales. Y como les conté antes, los parásitos de frutas y verduras, el moho de la fruta puede ser Fusarium penicillium, y que también es un problema a nivel agropecuario, ya que genera también infecciones a los viñedos, a las plantaciones de frutas como la cereza, las manzanas. Pero ya existen harto control y para evitar que afecten a estas frutas. Y otro parásito que todos conocemos es el digüeñe. El digüeñe es parte del género Citaria. En Chile tenemos 7 especies de citarias. Las tres primeras que les muestro acá no son especies comestibles, principalmente porque no son pequeñas, son amargas, algunas son duras, y además porque es muy difícil encontrarlas. En cambio, el digüeñe, Citaria spinosae, Citaria ariotil, yao yao, Citaria darwini, el pan del indio y Citaria verteroila pinatra, y son especies comestibles, son hongos que tienen un sabor dulce, se pueden hacer diversas preparaciones con ellos, desde tartas, ponche, hasta sushi han hecho hace poco. Y también hay que tener cuidado al momento de recolectar los digüeños porque cada vez se ve menos. De hecho, este año yo también vivo en Temuco y en el centro vi que el kilo de digüeña estaba a 16.000 pesos. Y esto es porque el hongo se ve poco por la mala recolección que ha tenido. Mucha gente corta las ramas o le pega a toda la estructura donde crece el hongo y esto hace que la próxima temporada el hongo ya no salga. Entonces es bueno tener presente una recolección sustentable y hacer pasar esta información a la mayor cantidad de personas para que no se agote el recurso. Otra función muy importante de los hongos en el ecosistema es la función de descomponer. Los hongos son los que reciclan los nutrientes en el ambiente. Ya sea que una planta o un animal llegue al suelo muerto, ¿cierto? Son las bacterias y hongos los primeros que comienzan a descomponer y a degradar las moléculas a lo más pequeño para que vuelva a circular en el suelo. Luego llegan las plantas, asimilan estos nutrientes, luego llega el herbívoro, luego el carnívoro, ¿cierto? Y continúa en la cadena trófica. En relación a esto, también podemos clasificarlo a los hongos descomponedores según lo que están descomponiendo. Por ejemplo, podemos observar descomponedores de madera, ya sea creciendo sobre ramas, como el caso de Marasmius ramialis. Las especies de marasmios es muy fácil encontrarlas tanto en hojas como en ramitas. Son muy frágiles, pueden ser largos, pero muy delgaditos. Las típicas micenas, como la micena cianocéfala, micenas blancas, hay muchas especies de micenas blancas, orejas de palo, como la Ganoderma australe, o Epiniopsis alpina, como se conoce como gomita del monte. Son realmente gomitas, uno cuando las toca son muy blanditas y esto es porque en su interior están llenas de agua. Y estas las podemos encontrar desde colores translúcidos hasta amarillo, naranjo, rojo. Estas son especies que la mayoría, estas 4, Marasmium, micenas y Epiniopsis, las podemos encontrar durante otoño e invierno. Ganoderma australia es una especie que tiende a perdurar todo el año. Hongos descomponedores de suelo, o más bien de la hojarasca que hay en el suelo, o de restos vegetales, como Higroscibe cónica, o como se le llama sombrero de bruja. Esta vez la podemos observar de un color muy negro. Las especies de Geastrum, o estrellas de tierra, como se les dice también, son gasteroides. Este es el saco esporífero,
Otro hongo en forma de copa, la Soberbiela renana, que también se encuentra creciendo en el suelo y con forma de copa. Este hongo también lo podemos ver en una variación del color amarillo, también se ve en tonalidades medias naranjas. Y los descomponedores de estiércol o hongos coprófilos, como de Decónica coprófila, Coprinus niveus, Volpitius vitellinus, especies de Paneolus, y Coprinus comatus, que crecen directamente sobre las heces o en restos de heces. Y estos hongos los podemos ver en áreas abiertas, ya sean en los patios, a las orillas de caminos, y también en praderas donde hay pastoreo, hay presencia de ganado. En el desierto, macrohongos podemos encontrar de tipo descomponedor vegetal y coprófilos, como conocido tenera, que la encontramos creciendo en un bosquedal en el altiplano, y descomponedores vegetales como Chlamydophus mayenianus, que crece entre los cactus, en suelos arenosos, suelos rocosos. Y este primer registro de Tulostoma cespitosum estaba creciendo cerca también de Chlamydophus mayenianus. También es un honguito pequeño, de colores muy tenues, similares al sustrato. Y estos aprovechan los pocos recursos que pueden encontrar en el desierto, ya sea en el altiplano las fecas de los herbívoros, o la costa donde encontramos estos dos, los restos vegetales de arbustos, de flores, y la presencia de la camanchaca. La función con la que se asocian también los hongos son con los animales para atraer polinizadores. Estas dos especies, Datrus y Phallus, son especies que tienen estructuras muy llamativas y además colores muy fuertes. Por eso que atraen a moscas. La mosca cuando llega acá se para sobre esta red o sobre estos como bracitos del hongo, se le pegan las esporas en las patas, luego la mosca se va y empieza a dispersar las esporas. A diferencia de las trufas que tienen olores más dulces, olores más ricos, donde animales salvajes o animales que fueron adiestrados para encontrar trufas, como los jabalíes y los cerdos, esto escarba en la tierra o huelen la tierra, se les pegan en el hocico las esporas o en las patas o al momento de comerlos, y luego en las fecas salen las esporas del hongo. Y al moverse el animal recorre grandes distancias y va dispersando la espora. También se ha registrado una simbiosis entre un hongo y algunas hormigas, las llamadas hormigas arrieras, en donde la hormiga cultiva el hongo dentro de su colonia. La hormiga, al salir al ambiente, comienza a cortar restos de ramitas, de vegetales, los lleva dentro donde cultivan el hongo utiliza estos restos para descomponerlo y alimentarse, y la hormiga se alimenta a su vez del hongo. Y también los hongos sirven como alimento y también como hogar para algunos animales. Cuando nosotros vamos al bosque podemos ver honguitos que están como comidos, mordidos. Eso es principalmente tienden a ser caracoles o artrópodos. Y también dentro del hongo pueden habitar larvas y ciertos artrópodos. Por eso es muy importante que cuando nosotros recolectamos hongos silvestres, o bien cuando se compran, se lave muy bien y sean hongos que todavía no lleguen como al final de su etapa, que no estén sobremaduros, ya que pueden ver ustedes mismos que al cortar un hongo van a encontrar babosas, larvas, pequeños bichitos viviendo dentro del hongo. Por eso es importante ver lo que están comiendo y tener también una buena preparación del hongo. Y también los hongos son pioneros en los ambientes perturbados. Por ejemplo, estas especies Plicaria leiocarpa, Schizophyllum comune, fueron encontradas en una plantación de pino y de aromo que fue incendiada. Esto fue como en el año 2017. Y estaba lleno de estos hongos, y claro,
El caria es una especie que crece muy bien luego de los incendios. Y esto es porque ayudan a como arreglar el sustrato para que luego empiecen a aparecer pequeños musgos, pequeñas plantitas que puedan arreglar el ambiente para que se puedan establecer distintos tipos de vegetación y también la fauna luego de esto. Y para el humano, lógicamente, los hongos son muy importantes como fuente de trabajo. Las personas que recolectan hongos los venden, las personas que cultivan hongos, ya sea para consumo propio o también para venderlo. Como alimento, bueno, el pan está hecho de levadura, la levadura es un hongo. Muchos quesos se fermentan con algunos hongos como Penicillium camemberti, el roqueforti, de quesos también muy apetecidos y también muy caros. Y también en la industria farmacéutica los hongos son muy importantes, los hongos son una de las principales fuentes de antibióticos. El primer hongo, el primer antibiótico, la penicilina, fue aislada de Penicillium, y de hecho todo el tiempo se están buscando nuevos antibióticos desde, ya sea desde plantas, desde hongos. Son las principales fuentes de moléculas antibióticas y también antifúngicas. Y también son muy importantes en las industrias que quieren ser más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, se hizo una especie de plumavit a base de micelio fúngico. Ellos lo llamaron biocel, es biodegradable y se hace a partir de desechos agroindustriales y de micelio de hongos. También se han hecho telas, ya sea para fabricar ropa, billeteras, zapatos incluso. Y también se utilizan hongos, se han utilizado desde nuestro pueblo originario, utilizaron hongos para teñir las telas. Y así un sinfín de utilidades que les podemos dar y que quizás todavía no hemos descubierto. Y ahora les voy a presentar algunas especies que podemos ver en los ambientes chilenos. Voy a empezar por hongos del desierto. Yo en mi tesis encontramos más de 60 especies en el desierto, pero acá les voy a mostrar las que hemos publicado. Una parte del trabajo fue recorrer la región de Atacama. Recorrimos el Parque Nacional Pan de Azúcar, que está en la costa, entre Chañaral y Antofagasta, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, que está en la cordillera de Atacama, y la estancia de Delano, que es una zona cerca de la Ruta 5 Norte. Es una zona de vegetación tipo arbustiva y de cactus, pero con influenciada por la camanchaca. Entonces en el Nevado Tres Cruces, en el altiplano, encontramos creciendo en bofedales, que son zonas parecidas a los humedales, con agua permanente, ¿cierto? Y con vegetación, vegetación xerófita, donde también hay muchos herbívoros, herbívoros, aves, donde ellos nutren el suelo a través de sus heces. Aquí encontramos Conocibe tenera y Coprinoscomatus, que son especies coprófilas. Si bien son especies que pueden habitar en otros ambientes, y de hecho son especies cosmopolitas, habitan en todo el mundo, y se cree de que estas llegaron a esta zona por la presencia de animales vicariantes. Esto significa animales que migran, y creemos que podrían haber sido llevados por aves migratorias, como el flamenco. De hecho, en esta zona es posible ver varias especies de flamenco. Y es una hipótesis que no hemos corroborado, pero se cree de que podrían haber sido llevadas en las patas de los flamencos. La estancia de Delano, una zona costera, influenciada por la camanchaca, encontramos Chlamydophus bayenianus, que es una especie representativa de los desiertos, no solo en Chile, también en México, en el desierto de Sonora y en otros desiertos del mundo. Y el primer registro de Tulostomas cespitosum, creciendo en un ambiente, como se ve en la imagen, de cactus, arbustos y también flores senescentes del desierto florido. Y en el Pan de Azúcar, también es una zona de mucha neblina costera, que ustedes ven cómo se ve esta imagen de este cactus.
donde el día parece nublado, pero todo esto es la neblina costera, y aquí se ve cómo va entrando en el farellón. Aquí encontramos también nuevos registros para Chile, de Tulostoma nanum, un hongo pequeño, no mide más de 3-4 centímetros. Geastrum floriforme, una estrella de tierra, que también la podemos encontrar más a lo largo de Chile, más hacia el sur. Especies de Tulostoma, como Tulostoma volpulatum, y otra especie representativa del desierto montaña arenaria. Y esta se ve mucho también creciendo cerca de las flores del desierto florido. Y también es una hipótesis, creo yo, que tampoco he corroborado, pero debe de haber una relación entre la floración del desierto florido y la presencia de este hongo, ya que es donde más lo he visto, en la zona entre Copiapó y Vallenar. Y estos hongos, ¿por qué pueden crecer bien en un ambiente casi seco? Es porque ellos no forman la gota de Bühler que yo les expliqué antes. Para formar la gota de Bühler necesitan harta agua. En cambio, estos hongos, dentro del saco esporífero, en su interior está la gleba, que se puede ver bien aquí en esta foto, que es un polvo de espora. Entonces el hongo lo que hace es romper el saco esporífero, o bien animales que pasan a llevar el hongo, o cuando caen gotitas, las esporas salen como polvo. Entonces su dispersión es más bien simple. Su vector para esto es el viento, el agua. Hongos del bosque esclerófilo, bueno, tanto el desierto como la mayoría de los ambientes nativos están en constante amenaza, en el caso del desierto, por las industrias de las energías, ¿cierto? La minería. El bosque esclerófilo igual, este se distribuye desde la quinta región hasta el Biobío, más o menos. Aquí se ve en azul la distribución del bosque esclerófilo, en las laderas de la cordillera de la costa y también en la de los Andes. Este está formado por especies arbustivas como el boldo, el peumo, quillay, el espinillo, el litre, el maitén, y también hongos muy interesantes y chilenos, como es el caso de Treta salva, que antes se llamaba campanella alba, puede crecer en ramitas o en coligüe. Esquizophilum común es una especie cosmopolita, igual la podemos mostrar en otras partes. Especies inocibes que se asocian a estos árboles, muchas de ellas no han sido estudiadas. Riquenela, que es Riquenela fíbula, es un hongo muy llamativo, es pequeño pero es muy bonito, tiende a ser entre amarillo y anaranjado. Calicina citrina, que es un hongo en formita de copa, bien pequeño, pero se agrupa en montoncitos y se resalta entre los colores del bosque. Especies de marasmius, creciendo en hojas o ramas, y varias especies de micena también. Y hongos de bosques de Nothofagus, también un bosque que es fuertemente amenazado por la tala y los incendios. Aproximadamente existen 10 especies de Nothofagus distribuidos desde la quinta región, desde Valparaíso hasta la región de Magallanes. Algunas especies de Nothofagus son el guaye, la lenga, el ñirre, el coihue de Magallanes, el roble de Santiago. Y en esto podemos encontrar hongos micorrízicos y descomponedores también. Podemos encontrar rúsula juegiana, hongo nativo, es una rúsula blanca, la Ganoderma australe, el hoyo, la loyita, especies de cortinarius que realizan micorrizas con los Nothofagus, el Cortinarius lebre, que es un hongo comestible, tiene un olor a naftalina, pero al cocerlo se le va el olor. Podemos encontrar las distintas especies de changle, especies de lepiotas, y también amanitas chilenas como la amanita mersmulleri, y algunas parientes de los cortinarios como Stephanopus estropharioides. Y ya por último, lo que les hablaba antes sobre la recolección sustentable. Primero tenemos que definir para qué vamos a recolectar el hongo. Si es para consumo, o si es para investigación o para algún trabajo. Si es para consumo, se recomienda no recolectar los hongos pequeños,
ya que a estos todavía les falta por madurar. Y tampoco se pueden recolectar ya cuando están casi empezando a descomponerse, porque eso les puede provocar un malestar gastrointestinal. En el caso del digüeñe, lo más fácil es girar la bolita, ¿cierto? El digüeñe, y se desprende. En el caso de las setas, principalmente cortarlo con un cuchillo, tratando de no dañar la base, ya que es la base la que está adherida al micelio. Cuando en este caso los digüeñes están muy altos, lo ideal es golpear el hongo con una varita de coligüe. No la rama, no cortar la rama, ni golpear el cancro, que es donde se forma el hongo, ya que esto va a dañar el micelio y lo más probable es que no crezca de nuevo el digüeño. Sacar solo lo que uno va a consumir. Siempre hay que dejar varios hongos en el ambiente para que puedan seguir creciendo y se asegure que vuelva a la siguiente temporada vuelva a crecer. Si es para consumo, lo ideal es transportarlos en canasto, ya que como se reproducen por esporas, las esporas al caminar con el canastito van a ir saliendo, ¿cierto? Y van a ir llegando a una zona más amplia. Si es para consumo, sí o sí tenemos que estar bien seguros antes de consumirlo, de saber lo que estamos recolectando, ya que como les dije antes, muchas especies se pueden confundir con especies venenosas y tóxicas. Si bien para la manita faloides hay un antídoto, eh, lo más rápido en caso de intoxicación, que uno va a comenzar con fiebre, diarrea, vómitos, es ir a urgencias y decir de que se consumió un hongo. Si hay una foto sería lo ideal, si pueden identificar que consumieron, para poder administrar el antídoto. Ahora, si es con fines científicos de investigación, se puede sacar el hongo con mucho cuidado con una palita para obtener la base, ya que para identificar los hongos necesitamos la mayor cantidad de información posible. Y eso incluye también tener el hongo completo, y ojalá en distintos estadios, ya sea en primordio, cuando el hongo está pequeñito, recién creciendo, a su estado ya cuando están más planos, más grandes. Pero siempre hay que asegurarse de dejar hongos de lo que vamos a recolectar. Y, por ejemplo, si hay dos carpóforos, siempre traer el más grande, ya que el más grande va a traer las esporas que ya están maduras. Si nosotros sacamos un primordio, que es el hongo chiquitito, las esporas no van a estar maduras, no nos va a servir para identificarlo. Deben sacarle fotos por todos los ángulos, por arriba, por abajo, por los lados, al ambiente, anotar la coordenada GPS, la altitud, la fecha, la vegetación presente, si estaba en el suelo, madera. La mayor cantidad de información posible, eso es lo más importante para poder identificar los hongos. Y se transportan en bolsitas que se pueden hacer de aluminio o en bolsitas de papel. Se les pone un rótulo o un número, que es el mismo que se le va a asignar cuando uno toma las anotaciones. Y ya llegando al laboratorio, a la casa, se secan en un deshidratador o en una estufa. Y después de esto ya es posible realizar el análisis taxonómico para poder identificarlas. Y eso es lo que tenía preparado. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. En el chat habían algunas preguntas, pero igual varias las fueron respondiendo. Lo que consultaban respecto a si se va a compartir la presentación, les vamos a enviar el link. En un rato más vamos a subir la grabación a YouTube, así que ahí les vamos a mandar a todas y todos por su correo electrónico el link de la grabación. También en Instagram compartimos algunas guías de hongos que las pueden revisar ahí. Las preguntas que todavía no se respondían, creo que era ¿qué adaptaciones tienen los hongos del desierto para poder tolerar la sequía de la zona? Más relacionadas con la estructura del hongo. Lo que yo les hablé de los hongos gasteroides, que no necesitan tanta agua para poder dispersar las esporas.
a diferencia de los hongos que encontramos en el altiplano, son hongos que forman esta gota de Bühler para esparcir las esporas, pero como al estar viviendo en un ambiente de agua permanente como el bofedal, él tiene el agua suficiente para poder formar la gota. Lo otro, los colores, si se fijaron, de los hongos en la costa son bien pálidos,